realizar el tema sistema respiratorio. ¿Cuál es el tema que vamos a realizar el día de hoy? Sistema respiratorio. Vamos a desarrollar el tema sistema respiratorio y vamos a conocer qué órganos conforman nuestro sistema respiratorio. Vamos a descubrirlo. Sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases entre nuestro cuerpo y el medio ambiente. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases entre nuestro cuerpo y el medio ambiente. El sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno y esta es la manera como se simboliza. Es el encargado de captar oxígeno y es así como se simboliza el oxígeno O2 y eliminar el dióxido de carbono y eliminar el dióxido de carbono, CO2. Muy bien. El sistema respiratorio está encargado de captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Ya conocemos cómo se simboliza. El sistema respiratorio está dividido por las vías respiratorias y los pulmones. El sistema respiratorio está dividido por las vías respiratorias y los pulmones. Ahora vamos a descubrir qué órganos conforman las vías respiratorias y los pulmones. Sistema respiratorio está conformado, se divide en vías respiratorias y pulmones. Vías respiratorias lo conforman las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y por último los bronquiolos. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Ahora vamos con los pulmones. ¿Quiénes conforman los pulmones? Árbol bronquial, alveolos. Alveolos. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio se divide en vías respiratorias y pulmones. ¿Cuáles son los órganos que conforman las vías respiratorias? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Pulmones, árbol bronquial, alveolos. Todos los que hemos mencionado conforman el sistema respiratorio. Está formado por un conjunto de órganos encargados de la respiración de los seres humanos, la cual es indispensable para nuestra vida. Muy bien. Vamos a continuar. Ya conocemos a los órganos que conforman el sistema respiratorio. Vamos a empezar por las vías respiratorias. Ya sabemos qué órganos conforman las vías respiratorias y vamos a empezar por las fosas nasales. Las fosas nasales son dos cavidades de la nariz que permite que ingrese el aire. Las fosas nasales van a permitir que ingrese el aire. ¿Qué significa la palabra cavidad? Conducto, agujeros. Las fosas nasales son dos cavidades de la nariz que permite que ingrese el aire. Tiene dos orificios.
tiene dos orificios, llamados orificios nasales o narinas, conocido como ventanas de la nariz. Permite el ingreso y salida del aire. Las fosas nasales, las dos son exactamente iguales y están separados por una pequeña pared. ¿Cómo se llama esa pequeña pared? Tabique nasal. Tabique nasal. Aquí observamos en la imagen y estamos reconociendo el tabique nasal. El tabique nasal está formado principalmente por cartílago y hueso. El cartílago le da forma y soporte a la parte externa de nuestra nariz. El cartílago es un tejido flexible que puede moverse con facilidad. Muy bien, mi querido alumno. Yo sé que estás comprendiendo porque ya este tema lo hemos tocado en los 5 sentidos. Las fosas nasales son dos cavidades húmedas que están cubiertas por vellosidades que se van a encargar de limpiar y filtrar. Evitan que el polvo o cuerpos extraños ingresen a nuestra nariz y le hagan daño. Las fosas nasales humedecen y calientan el aire. Por ejemplo, cuando nosotros exhalamos, coloca tu dedito en la parte inferior de tu nariz. Coloca tu dedito. Exhala. ¿Te das cuenta cómo el aire está caliente? Las fosas nasales humedecen y calienta el aire. ¿Lo has descubierto? Muy bien, interesante. Las fosas nasales acondicionan. ¿A qué me refiero cuando digo acondicionan? Filtran, calientan y humedecen el aire inspirado. Otro datito adicional y muy importante que debes de saber, mi querido alumno. La cavidad oral, bucal, boca, también es una vía respiratoria, pero va a ser una vía respiratoria complementaria. ¿Por qué complementaria? Cuando a nosotros nos cuesta respirar por la nariz, la cavidad oral lo va a complementar. Es una vía respiratoria complementaria. Cuando a nosotros nos cuesta el trabajo de respirar, la cavidad oral nos va a ayudar, nos va a apoyar. Por eso se dice que es una vía respiratoria complementaria. Muy bien. Ya hemos desarrollado una de las primeras vías respiratorias, que son las fosas nasales. Recuerda que son cavidades húmedas y cubiertas de vellosidades. Está cubierta de vellitos. Faringe. Nosotros ya tenemos una noción con respecto al órgano de la faringe y vamos a recordar. Es un órgano tubular que está ubicado por detrás de las fosas nasales, como ustedes pueden visualizar en las imágenes. Aquí se encuentra la faringe, pero está ubicado por detrás de las fosas nasales. Es un conducto que mide 14 centímetros de longitud. La faringe tiene una estructura de forma de tubo que conecta la cavidad bucal, boca, las fosas nasales, nariz, con el esófago y la tráquea. Pero la faringe va a cumplir dos funciones muy importantes. Va a dejar pasar el bolo alimenticio en el proceso de la digestión, en el sistema digestivo, que ya hemos tocado ese tema. Ahora estamos en el sistema respiratorio. Y la otra función que va a cumplir la faringe es dejar pasar el aire
en el proceso respiratorio. Muy bien. Cumple dos funciones el órgano de la faringe. Pero la faringe se va a dividir en tres. Nasofaringe, y lo vamos a ubicar en las imágenes para que te puedas guiar. Nasofaringe. Nasofaringe está relacionado con la nariz. Nasofaringe. Se va a relacionar con nuestra nariz. Orofaringe. Orofaringe también tiene otro nombre, bucofaringe. Orofaringe. Se va a relacionar con la boca. Continuamos con el siguiente. Hipofaringe. La hipofaringe se va a relacionar con la laringe. Y ahora lo vamos a ubicar. La hipofaringe también tiene otro nombre, que se le conoce también como laringofaringe. Y se ubica en la parte inferior. La hipofaringe. Primero vamos a ubicar a la nasofaringe, luego la parte media, que es orofaringe o bucofaringe, y la parte inferior es laringofaringe o hipofaringe. Muy bien. Nasofaringe, relación con la nariz. Orofaringe o bucofaringe, relación con la boca. Hipofaringe, relación con la laringe. La faringe va a cumplir la función y va a permitir el paso del aire hacia la laringe. Es la gran función que cumple la faringe. Ahora te realizo otra preguntita, mi querido alumno. ¿Cómo se llama la parte inferior de la faringe? Se llama hipofaringe. La hipofaringe va a ser quien se va a conectar con la tráquea, ya que es la parte inferior. Muy bien. Ya conocemos a las partes de la faringe y la función que cumple, que va a permitir el paso del aire hacia la laringe. Ojo, es muy distinto decir faringe, que es un órgano, y el otro órgano es la laringe. Hay mucha diferencia. No te vayas a equivocar, mi querido alumno. Cada órgano cumple una función distinta. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la siguiente vía respiratoria. Ya hemos hablado de las fosas nasales, de la faringe. Ahora vamos a hablar de la laringe. La laringe también es un conducto. Que va a conectar y va a unir la faringe con la tráquea. Vamos a ubicar. En la imagen que yo te estoy mostrando y te estoy señalando, estamos ubicando a la faringe. Vamos a ubicar que aquí está la faringe y aquí está la tráquea. ¿Pero quién los une? La laringe. La laringe se va a encargar de conectar, unir a la faringe con la tráquea. ¿Pero quién se encuentra en el centro de la faringe y de la tráquea? La laringe. Muy bien. La laringe se va a encargar de conectar la faringe con la tráquea. Y la laringe también es un conducto. Otro datito adicional que le vamos a añadir a tus conocimientos. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Que dejan entre sí un espacio llamado glotis. Ubícate en la imagen. Aquí te estoy señalando a las cuerdas vocales. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que dejan entre sí un espacio. Aquí observamos que dejan entre sí un espacio. Ese espacio se va a llamar glotis.
glotis, glotis. Te lo vuelvo a reiterar. Ese espacio que deja entre sí las cuerdas vocales se llama glotis. En la faringe se encuentran las cuerdas vocales que van a dejar entre sí un espacio. Mira, observa esta imagen. Dejan un espacio llamado glotis. Glotis es un órgano de la fonación. Notita. Fonación significa que es el proceso mediante el cual se produce la voz. Ahora, en tu notita vas a escribir esta información que le vamos a añadir. Fonación es el proceso mediante el cual se produce la voz. Es el proceso mediante el cual se produce la voz. Muy bien. Ahora continuamos con el siguiente datito. Nos indica, la epiglotis es un cartílago. Cartílago es un tejido situado encima de la glotis que va a obstruir, va a cerrar la faringe durante el paso del bolo alimenticio. En el momento de la deglución, el paso de los alimentos. La epiglotis es un cartílago situado encima de la glotis. Encima de la glotis. ¿Qué obstruye? ¿Qué significa obstruir? Cierre. Muy bien. Le vamos a adicionar a tu lenguaje para enriquecer tu vocabulario. La epiglotis va a cumplir una gran función. Va a cerrar la faringe. Cierra la faringe durante el paso del bolo alimenticio. Durante el paso del bolo alimenticio, en el momento de la deglución, se va a cerrar, se cierra. Es la gran función que cumple la epiglotis. La epiglotis es un cartílago, es un tejido que se encuentra situado encima de la glotis. Muy bien, hemos comprendido. Glotis es el órgano de la fonación. ¿Qué significa fonación? Es el proceso mediante el cual se produce la voz. Epiglotis. Cierra la glotis durante la deglución. ¿Qué significa deglución? El paso de los alimentos. El paso de los alimentos. Otra notita para que siempre te acuerdes. Deglución. El paso de los alimentos. Muy bien. Mira las imágenes. Mira las imágenes para que te puedas ubicar. Aquí se encuentran las cuerdas vocales. Ese espacio que deja entre sí, ¿cómo se llama? Se llama glotis. Pero encima de la glotis se encuentra un cartílago, un tejidito, que está situado encima de la glotis, que se va a encargar de cerrar. Cierra la faringe durante el paso del bolo alimenticio. Lo cierra. Muy bien. Glotis, órgano de la fonación. Epiglotis, cierra la glotis durante la deglución. La epiglotis es una pequeña lengüeta de tejido. Cubre el conducto del aire cuando pasamos los alimentos, evitando que la comida y el líquido penetren en los pulmones. Si no, nos haría daño. Es una gran función que cumple la epiglotis. Las cuerdas vocales son las responsables de que podamos producir el sonido de nuestra voz. Las cuerdas vocales son las responsables de que podamos producir el sonido de nuestra voz. Muy bien. Ya hemos hablado de las fosas nasales, de la faringe, de la laringe. Ahora vamos a conocer a la tráquea. Tráquea es un órgano que une la laringe
con los bronquios. Tenemos que repasar para que no te puedas confundir. La laringe es un conducto que conecta y une la faringe con la tráquea. Ahora, la tráquea es un órgano que une la laringe con los bronquios. Yo sé que te estás complicando un poquito, pero tenemos que repasar y ser muy persistentes y repasar, y vas a comprender el tema. Tráquea es un órgano que une la laringe con los bronquios. Brinda una vía abierta al aire. Es una vía que por esa vía el aire se va a inhalar y exhalar desde los pulmones. Es una vía abierta al aire que cuando nosotros inhalamos, exhalamos, el aire tiene que salir por esa vía, desde los pulmones. La tráquea es un órgano formado por anillos cartilaginosos, que tienen forma de C. Mira el video que se está mostrando. Tienen forma de C los anillos, con la parte abierta hacia atrás, con la parte abierta hacia atrás. El órgano que estamos hablando en este instante es el órgano de la tráquea. Tiene forma de anillos cartilaginosos que tienen forma de C, con la parte abierta hacia atrás. Muy bien. Es un conducto. La tráquea también es un conducto anillado que al dividirse origina los bronquios principales, derecho e izquierdo. Miss Diana, aún no comprendo. No te preocupes. Mira, aquí te estoy mostrando a la tráquea, que es un órgano formado por anillos cartilaginosos. Muy bien. Que tienen forma de C. Este conducto, que es la tráquea, se va a dividir y va a originar a los bronquios. Va a originar a los bronquios principales. Bronquio derecho y el bronquio izquierdo. La tráquea es un conducto anillado que se va a dividir, que al dividirse origina los bronquios. Origina a los bronquios principales, derecho e izquierdo. Y estos bronquios se van a conectar a los pulmones. Los bronquios se van a conectar a los pulmones. Aquí observamos a las cuerdas vocales. ¿En dónde se encuentran las cuerdas vocales? En la faringe. Se encuentran en la faringe. Las cuerdas vocales dejan entre sí un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Glotis. Y encima de la glotis se encuentra la epiglotis. Muy bien, que va a cerrar a la faringe durante el paso del bolo alimenticio. Muy bien, mi querido alumno. Glotis es el órgano de la fonación. ¿Qué significa fonación? Ayúdame, explícame con tus propias palabras. Muy bien, la fonación es el proceso mediante el cual se produce la voz. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar con el siguiente. Ahora vamos a hablar de los bronquios, bronquiolos, alveolos. Muy bien. Nosotros ya conocemos a los bronquios. Son conductos que continúan a la tráquea e ingresan a los pulmones. Muy bien. Ingresan a los
pulmones. Los bronquios se encuentran al finalizar la tráquea. Muy bien, al finalizar la tráquea. Recuerda, y escúchame por favor, que recuerda que la tráquea se divide y va a originar a los bronquios. Muy bien, y los bronquios también son conductos que continúan a la tráquea y van a ingresar a los pulmones. Mira esta imagen que están ingresando a los pulmones. Los bronquios ingresan a los pulmones. La tráquea va a continuar, pero se va a dividir en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Y los bronquios van a ingresar a los pulmones. Los bronquios también son conductos. Son conductos anillados. Mira, son conductos anillados que se originan al final de la tráquea. Los bronquios se van a originar al final de la tráquea y son conductos anillados y se van a introducir a los pulmones. Y allí los bronquios se van a ramificar. ¿Qué significa ramificar? Se van a dividir. Se van a dividir en bronquios más pequeños, en conductos más pequeños e incluso en conductitos más pequeñitos, minuciosos. Y se les va a denominar bronquiolos. Aquí en imagen te estoy señalando a la tráquea. La tráquea va a originar dos conductos anillados. Al finalizar la tráquea va a originar dos conductos. Esos conductos se van a llamar bronquios. Va a originar dos conductos que tienen por el nombre bronquios. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Muy bien, son conductos anillados que se originan al final de la tráquea y se van a introducir en los pulmones. Aquí observamos a la tráquea que está originando al final dos conductos que tienen por nombre bronquio derecho, bronquio izquierdo. Son conductos anillados que se originan al final de la tráquea. Muy bien, se van a introducir a los pulmones. Y es allí donde los bronquios se van a ramificar, se ramifican, se dividen en conductos más pequeños. Los bronquios se ramifican, se dividen en conductos más pequeños. Esos conductos más pequeños se van a llamar bronquiolos. Se le va a denominar bronquiolos. Los bronquiolos terminan en minuciosas bolsas o sacos. Van a tener la forma de un saco, de una bolsita de aire. Aquí estamos observando a los bronquiolos, que son conductos más pequeños. Los bronquiolos terminan en minúsculas bolsas de aire, en pequeñas bolsas de aire, pequeños sacos que tienen forma de racimos. Yo sé, mi querido alumno, que tú has visto un conjunto de uvas. A ese conjunto de uvas se le llama racimos. Es similar a los alveolos. Si te das cuenta, se asemeja, es muy parecido. Por eso, tiene forma de racimo, que están contenidos en los pulmones. Los bronquiolos terminan en minúsculas bolsas de aire, que se les va a denominar alveolos. Aquí estamos observando a los conductos más pequeños, que tienen por nombre bronquiolos.
Los bronquiolos, al terminar los bronquiolos, terminan en unas minúsculas bolsas, pequeños sacos de aire, que son denominados alveolos. Es allí donde va a ocurrir el intercambio de gases, el intercambio de oxígeno y el intercambio de dióxido de carbono. Ustedes ya saben cuál es su símbolo. Los alveolos son pequeños sacos en forma de racimos que están contenidos en los pulmones y se encuentran al final de los bronquiolos. Muy bien. Los alveolos están contenidos en los pulmones, pero se encuentran al final de los bronquiolos. Es allí donde va a ocurrir el intercambio de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono. Los alveolos están rodeados de capilares sanguíneos, de vasos sanguíneos, que lo conforman las arterias y las venas. Y es por allí donde pasa la sangre. Para que se pueda realizar el intercambio de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono. En los alveolos ocurre el intercambio de gases. Los alveolos están rodeados de capilares sanguíneos, de vasos sanguíneos, de arterias y de las venas. Y es por ahí que pasa la sangre y ocurre el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Los alveolos están rodeados de capilares sanguíneos por donde pasa la sangre para el intercambio de gases, para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Ahora vamos a ver un video cómo se realiza el intercambio de gases. El oxígeno ingresa y el dióxido de carbono sale. Muy bien, ya hemos comprendido cómo es que se realiza el intercambio de gases. Ahora vamos a continuar con los pulmones. Los pulmones están constituidos por el árbol bronquial y los alveolos. El árbol bronquial lo conforman los bronquios y los bronquiolos. Muy bien. Ahora vamos a hablar con respecto a qué función cumplen los pulmones. Los pulmones son los órganos más grandes del cuerpo y están localizados en la caja torácica, por encima del diafragma. En la siguiente diapositiva vamos a ubicar el diafragma, pero ya tienes una noción. Los pulmones están localizados en la caja torácica, por encima del diafragma, cuya función es permitir el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Los pulmones van a cumplir la función de permitir que se realice el intercambio de gases entre el aire y la sangre. El intercambio de los gases se realiza en los alveolos. En los alveolos se realiza el intercambio, pero los pulmones va a permitir que se realice el intercambio. Ese proceso lo vamos a denominar hematosis. ¿Cómo se va a llamar ese proceso de intercambio de gases entre el aire y la sangre? Se va a llamar hematosis. Muy bien. ¿Pero en dónde ocurre el intercambio? El intercambio de gases ocurre en los alveolos. Los alveolos están rodeados de capilares sanguíneos.
y es por allí donde pasa la sangre y va a ocurrir el intercambio de gases. Pero los pulmones va a permitir que se realice la función y ese proceso se llama hematosis. Muy bien, ya hemos comprendido. Otro datito. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. ¿Por qué? Porque el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. ¿En dónde se ubica el corazón? Es la pregunta que yo te realizo a ti, mi querido alumno. ¿En qué lado se encuentra nuestro corazón? Se encuentra en el lado izquierdo. Es por ello que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Nuestro corazón se ubica en el lado izquierdo. Va a abarcar una parte. Abarca una parte nuestro corazón. Y es por ello que nuestro pulmón izquierdo es más pequeño. Y el pulmón derecho es el más grande. Es un datito adicional que le añadimos a tus conocimientos. Entonces, ya sabemos por qué el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Los pulmones se encuentran cubiertos por una membrana llamada pleura. Los pulmones van a estar cubiertos por una membrana. Esa membrana se va a llamar pleura. Pleura. ¿Cómo se llama la membrana que cubre a los pulmones? Se va a llamar pleura. Muy bien. Ya sabemos qué función cumple los pulmones. Recuerda que los pulmones está conformado por el árbol bronquial. Pero ¿cuáles son los que conforman el árbol bronquial? Los bronquios y los bronquiolos. Y los alveolos. Muy bien, continuamos con el siguiente. Ahora vamos a hablar del diafragma. Es el principal músculo de la respiración. ¿En dónde se ubica el diafragma? El diafragma se ubica debajo de los pulmones. Ahí está localizado el diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración. Es un músculo que se contrae cuando se inhala, permitiendo que el aire entre a los pulmones. Y cuando se exhala, el diafragma se agranda, permitiendo que el aire salga de los pulmones. Vamos a volver a reiterar. Cuando el aire es inhalado, permite que el aire entre a los pulmones. El diafragma se contrae, se va a contraer el diafragma. Y cuando el aire es exhalado, el diafragma se agranda, Muy bien.